No sé por qué ha tardado tanto en verme. Ya le dije que si las alucinaciones regresaban de inmediato debía... ¿Alucinaciones? Usted tampoco me cree, ¿verdad? Mire, Jean-Claude, no tengo tiempo para discutir con usted. Ha tenido otra crisis y es preciso que ahora mismo tome esta medicación. Son todos iguales, doctor. Usted también. ¿Acaso piensa que soy uno de esos locos dóciles a los que drogan para que no molesten? ¿No se da cuenta de que lo que me ocurre es algo inexplicable? ¡Enfermeros! Vengan ahora mismo. Ingreso inmediato para sedación. ¿Aún me quiere volver a encerrar, doctor Prevost? Bandido miserable. Explíqueme lo que me ocurre. ¿Me oye? No quiero inyecciones, sino una respuesta. Una respuesta a lo que he visto. La escena se producía una noche de invierno de hace unos cuantos años, en la 9ª planta del Hospital Psiquiátrico de Grenoble. Jean-Claude Simon, paciente 114, salió de la habitación en estado inconsciente sobre una camilla y bien sujeto por la camisa de fuerza. Atrás, secándose el sudor y con una mueca de preocupación, el veterano doctor Prevost se desplomaba sobre un sillón. Volvió a abrir la carpeta que contenía el expediente de aquel enfermo y leyó una vez más hasta bien entrada la madrugada. Sin lugar a dudas, aquel era un caso difícil, algo que había comenzado 30 años atrás. Jean-Claude y su amigo François jugaban al fútbol en un descampado a las afueras del pueblecito de Domaine, término municipal de Isère, al acabar una tarde de primavera de 1976. Poco antes sus familiares les habían prohibido salir bajo ningún concepto. Eran cosas de mayores y además lo prohibido es siempre seductor. Así que casi a escondidas acordaron fugarse para ir a la solitaria campiña. ¿Has visto eso? Lo que he visto es que te he metido un golazo. Me debes 5 cromos. ¡Shh! Escucha, es ahí detrás, ahí mismo. El niño se quedó paralizado. Alguien se acercaba por la vereda con una linterna. Era un resplandor tenue que avanzaba entre la neblina de aquella tarde desapacible. ¿De qué tienes miedo, François? Seguro que es mi tío yendo a la granja. ¿Tu tío tiene una linterna roja? No, pero puede que... ¿Lo escuchas? Puede ser alguien del pueblo que... ¡François! Era extraño. A pesar de la soledad repentina en la que le había dejado su amigo, Jean-Claude no sintió miedo. La curiosidad le empujó a caminar con sigilo en dirección al descampado, detrás de la arboleda, allí donde una luz pulsante se había detenido como esperándole. Aquel sonido cada vez más próximo sí le puso en guardia. Además, le dio la impresión de que alguien invisible se acercaba poco a poco por el camino que quedaba a su espalda. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Nadie respondió. De frente, como hipnotizándole con su color suave, aquella esfera de luz flotaba a poco más de 1 metro del suelo. No sabía por qué, pero una extraña fuerza le obligaba a caminar hacia ella. Aquella voz se oyó perfectamente casi sobre sus hombros, nítida, como si se le fuese a abalanzar de un momento a otro. Entonces el joven Jean-Claude sintió lo que era el pánico, y unas lágrimas empezaron a resbalar por las mejillas en completo silencio. Ya casi estaba todo a oscuras, pero el niño al girarse bruscamente logró ver. Era una figura alta, humana, con el cabello largo y brazos delgados extendidos, en ademán de abrazarle. ¿Un hombre? ¿Una mujer? Imposible saberlo. Tan solo una sombra alargada que se acercaba reflejada en la tapia de ladrillo.
figura que avanzaba en su dirección. Alguien que se le iba a echar encima. ¿Sí? Soy el doctor Leclerc. ¿Puedo pasar? Por supuesto, profesor. Ya he visto la triste escena. No sé qué hacer ya con este paciente. Sus crisis alucinatorias son recurrentes. No encuentro una medicación para detener su delirio. No le negaré que estoy muy interesado en su sintomatología. Traté algún caso parecido precisamente en aquella zona de Domaine hace ya años. Al enterarme de este caso de Jean-Claude Simon, he considerado óptimo que... ¿Un caso parecido? Bien, déjeme que le explique. Yo creo que hay una zona cerebral que de algún modo permanece ajena... ¿Parecido al de Jean-Claude y en la misma zona? ¿Cómo no me había informado antes de ello? Estoy enterado de que es usted un hombre ocupado. Y lo cierto es que no supe de este paciente suyo hasta que un colega común me informó. Pensé que mis teorías le iban a parecer poco fundamentadas, pero al ver lo que hoy se ha producido aquí, me he animado a visitarle en su despacho, a pesar de lo intempestivo de la hora. ¿Y ha hecho bien? Yo no conozco un caso similar. Son 20 años de visiones hipnagógicas continuadas. Es una longevidad espantosa. Pesadillas lúcidas que se repiten una y otra vez, atormentándolo. Y todo tras un trauma inicial en la niñez. ¿Me equivoco? El profesor Leclerc estaba en lo cierto. Jean-Claude Simon, después de ver por una fracción de segundo a aquella figura avanzando en la oscuridad, logró salir corriendo hasta su casa, dejando incluso el balón de fútbol en el descampado. Entre sollozos contó lo ocurrido a su madre, pero no le creyó. Aquella misma noche, desde la ventana de su cuarto, observando la campiña donde todo había ocurrido, vio cómo se encendía poco a poco la luminaria rojiza, como si le llamase desde la distancia. Vestido con su pijama azul, caminó con los pies descalzos sobre la loseta, muerto de miedo y dispuesto a avisar a quien poco antes le había tachado de mentiroso. Pero justo al abrir la puerta, sintió que no estaba solo. Las manos se le agarrotaron paralizadas por el miedo. Las piernas le temblaron y comenzó a orinarse encima. Poco a poco, la sombra, la misma sombra del cabello alargado y los largos brazos famélicos y extendidos, subía lentamente, proyectándose en la pared de su propia casa. Después de aquel shock inicial, provocado seguramente por la aparición accidental de un vagabundo, el niño creó una pesadilla que no le ha abandonado hasta hoy. Lo extraño es que me contó cada caso, cada crisis, con una tremenda fuerza, con una dosis de angustia como nunca he visto en un paciente maduro. O sea que las visiones se han prolongado durante todo este tiempo. Efectivamente. Por lo menos ha habido una cada año. Aquella figura idealizada y deformada se le acabó apareciendo dentro de su dormitorio, proyectada siempre en alguna de las paredes de la habitación. ¿Y llegaba al límite del shock emocional? Sí, con desmayos y pérdida de la conciencia la mayoría de las veces. Incluso ceguera temporal. Es algo tan extraño que... ¿Usted conoce la antigua historia que se contaba por Domaine? Hombre, Leclerc, yo soy médico, no antropólogo o folclorista. De viejas historias mi obligación es saber poco. Es que yo tuve un caso parecido, tan similar que estremece. Y en la misma zona. Es algo extraordinario. El paciente, ya adolescente, me confesaba durante el tratamiento una serie de síntomas idénticos. Parálisis,
audición de una voz cada vez más cercana y algo parecido a un latido de corazón. Visión de una sombra estilizada que se aproxima. Ahora que lo dice, Jean-Claude me contó un día que su abuela aún le asustó más hablándole del candil del muerto. Ya ve qué cosas. Al parecer, era la única que creía lo que le estaba sucediendo. El candil del muerto. Eso es. Los médicos nada te dirán, hijo mío. Tu abuela bien sabe que el candil persigue hasta el final a su víctima. No debes volver nunca por ese campo. ¿Nunca me oyes? Pero, abuela, la figura la he visto ya dentro de casa. Madre me pega si le digo lo que me ocurre. Me dice que me encerrarán en un manicomio. En cuanto veas al muerto, debes echar al aire un puñado de esta sal que ahora tu abuela te da y rezar. Rezar con toda tu fe al ángel de la guarda. Así debe ser y así será. Toma, es sal bendecida. ¿Pero quién es el muerto, abuela? ¿Por qué me sigue? ¿Qué quiere? No has sido el único, Jean-Claude. Solamente determinados días, determinada fecha maldita puede aparecer. Fue un hombre malo, un loco que en esa misma campiña mató a un niño. Los hombres del pueblo lo encontraron con las manos manchadas de sangre y lo quemaron vivo. Desde entonces vaga eternamente. Roja, como un candil acercándose, y huyó como alma que lleva el diablo. Se llamaba François Jambion. François, pero es el amigo que aquel... Sí, tal y como temía. Es el mismo que aquel 6 de junio de 1976, a las 6 de la tarde, estaba en la campiña de Domaine. No me reveló la identidad del muchacho que jugaba con él. Y por lo que veo, él tampoco contó nada. No, jamás mencionó a su amigo. Quizá ambos no se llegaran a contar nunca lo que les pasaba, o quizá guardaban su secreto. Es más que probable. Este tipo de sucesos aíslan del mundo a quien lo sufre. No hay modo de prevención. Cualquier noche, a cualquier hora, ven que alguien les observa de pie, junto a la cama, con los brazos extendidos. Es una persecución eterna. ¿Usted lo aguantaría? Dios bendito. Y aquel chico se ahorcó. Imagínese en qué árbol. Justo en aquel junto al que jugaban al fútbol aquella tarde aciaga. Y no pudo más. Y se entregó. ¿Que se entregó? ¿A quién? Querido doctor, en Domaine saben que el muerto siempre cumple con su venganza. Aquella noche Jean-Claude Simon abrió los ojos muy despacio dentro de la unidad intensiva de sedación del Hospital Psiquiátrico de Grenoble. Al hacerlo, vio que su esposa le acompañaba, sollozando a un lado de la cama. Había tenido una especie de colapso y notaba el cuerpo dolorido. Un gotero poco a poco vertía el suero transparente en sus venas. La habitación estaba casi en completa oscuridad y eso le incomodó. Solo la pantalla verde del electrocardiograma alumbraba un poco. Fue entonces cuando notó que el pulso se le aceleraba poco a poco. Eran los sollozos. Aquellos sollozos que conforme se iban haciendo más claros, percibía distintos. Muy distintos a los de su mujer. No podía moverse, pero las manos se agarrotaban solas. La espalda se estiraba hasta casi arquearse. Era aquella sensación, aquella presión en el pecho, aquel miedo creciendo desde el estómago, aquel pánico al saber que su mujer no estaba allí, aquel terror al ver la puerta cerrada,
La oscuridad dibujando sus propios pies inmóviles sobre la cama. Aquella conciencia clara de que la figura de pelo largo que le miraba fijamente desde su derecha no era su mujer, ni su madre, ni nadie vivo. Serían las 6 de la madrugada cuando el doctor Prevost y el psiquiatra Leclerc llegaron casi abalanzándose sobre la puerta de la habitación del paciente 114. Pero era demasiado tarde. Otra crisis, otra alucinación, le había sobrevenido repentinamente, provocándole la muerte al girarse bruscamente y arrancarse las ondas de los brazos. Los dos médicos se quedaron mirando uno a otro, mientras dos enfermeras recogían los trozos de cristal del gotero. El cadáver tenía una mueca de terror grabada en la cara. Al encender la luz y mirar al calendario colgado en la pared, ambos se percataron de que ya era día 6 de junio de 1996.